Hola a todos y bienvenidos a IA Paraguay 24. Hoy tenemos un programa especial, un cara o cruz de la realidad paraguaya. Por un lado, vamos a explorar el ambicioso plan del gobierno para catapultar a nuestro país hacia el futuro económico. Y por el otro, vamos a poner la lupa sobre dos gigantes dormidos, dos desafíos internos que amenazan con complicar ese futuro si no se atienden con urgencia. Quédense hasta el final, porque para entender a dónde vamos, primero hay que entender dónde estamos parados. Empezamos. Arranquemos con la mirada puesta en el futuro. El gobierno, a través de los ministerios de Economía, Industria y Comercio, ha puesto en marcha un ambicioso paquete de reformas legislativas. ¿El objetivo? Modernizar Paraguay y convertirlo en un imán para las inversiones del siglo XXI. El primer pilar es la modernización de la Ley 6090, nuestra ley de incentivo a las inversiones. Esta ley fue clave, pero la reforma busca ofrecer un marco legal mucho más robusto y predecible para el capital nacional y, sobre todo, extranjero. El segundo pilar es la actualización de la Ley de Maquila. El régimen de Maquila ha sido un motor de empleo, y ahora se busca potenciarlo para competir en las cadenas de suministro globales, abriéndolo a nuevos sectores como los servicios de alto valor. Y aquí viene la joya de la corona. Una ley completamente nueva para la promoción de bienes de alta tecnología. Esto es un cambio de juego. Se busca crear las condiciones para que empresas de tecnología ensamblen productos como computadoras, celulares y otros electrodomésticos aquí, en Paraguay. Esta es la cara brillante de la moneda. Una estrategia para que Paraguay dé el gran salto industrial y tecnológico. Pero para que este motor funcione, la casa tiene que estar en orden. Y ahora, vamos a la otra cara de la moneda. Una vez que hemos visto el plan de Paraguay para atraer al mundo, es hora de mirar hacia adentro y hablar de dos temas que nos afectan a todos, todos los días. ¿Se te fue la luz esta semana? ¿Tu aire acondicionado funciona a media máquina cuando hace calor? No es tu imaginación. El Sindicato de Trabajadores de la ANDE ha lanzado una alerta roja. La institución está al borde de una crisis técnica por falta de insumos básicos. Hablamos de transformadores, medidores, cables y hasta vehículos para que los técnicos puedan hacer su trabajo. Las consecuencias ya las vivimos. Cada vez que hay una tormenta, miles de usuarios se quedan sin energía por días, porque simplemente no hay capacidad para responder con rapidez. Vimos situaciones críticas en el Chaco y Alto Paraná, donde comunidades enteras quedaron aisladas y sin servicio. Y mientras la infraestructura cruje, el gran debate nacional gira en torno al nuevo acuerdo energético con Brasil. ¿Se consiguió una tarifa justa? ¿Ese dinero se reinvertirá en fortalecer a la ANDE para que deje de ser un gigante con pies de barro? La pregunta queda en el aire. Ahora, hablemos de algo que nos afecta a todos a largo plazo, nuestra jubilación. Aquí el problema tiene nombre y apellido: déficit de la caja fiscal. Para que se entienda fácil, la caja que paga las jubilaciones a los funcionarios públicos gasta mucho más de lo que recibe en aportes. Y esa diferencia, ese agujero, lo cubrimos todos los paraguayos con nuestros impuestos. Y el agujero no para de crecer. Según datos recientes del Ministerio de Economía, el déficit acumulado en los últimos 10 años se acerca a los 1.242 millones de dólares. Una cifra astronómica. Solo en los primeros meses de este año, la pérdida ya supera los 128 millones de dólares. ¿Por qué pasa esto? Es una tormenta perfecta. La gente vive más tiempo. Hay beneficios como la jubilación anticipada en algunos sectores. Y se suman casi 10.000 nuevos jubilados solo este año. El sistema, tal como está, es insostenible. El gobierno está estudiando reformas, pero las soluciones son complejas y poco populares. ¿Aumentar la edad para jubilarse? ¿Subir el porcentaje de aporte? Mientras tanto, gremios como la Cámara de Comercio ya expresan su máxima preocupación, porque este déficit pone en riesgo las finanzas de todo el país. Entonces, ahí lo tienen. El panorama completo. Por un lado, un Paraguay que sueña en grande, con reformas para atraer tecnología e inversiones.
Por otro, dos bombas de tiempo internas, la energía que mueve nuestro presente y el sistema que debe asegurar nuestro futuro. Ambos lados de la moneda son cruciales. De nada sirve atraer grandes fábricas si no podemos garantizarles energía estable, y de nada sirve crecer económicamente si el sistema de pensiones colapsa. Estos son los debates que importan, los que definen el país que tendremos en 5, 10 y 20 años. Para más detalles y otras noticias, visita nuestro canal IA Paraguay 24. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cuál de estos dos desafíos te preocupa más? Comenta abajo, dale like y suscríbete para no perderte nada.